gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y de educación que llega todos los días a sus hogares, hoy como de costumbre, compartiendo con ustedes diferentes temas desde nuestro parque médico situado a media cuadra de la iglesia de la Pradera en Dos Quebradas, y con un apoyo y un equipo de más de 20 médicos tratamos de desarrollar temas para prevenir y para educar, para poder hacer un diagnóstico integral y completo. Por eso queremos que cada día ustedes nos acompañen en este espacio. Recuerden que ustedes también pueden ver este programa en sus casas. Si no tienen codificado Telecafé en sus computadores, van a buscar www.telecafé.gov.co y allí ustedes pueden ver en directo Conexión Vital, un programa que cada día hace un esfuerzo para hacer educación. En YouTube están todos estos programas grabados y ustedes pueden buscar Jorge Enrique Rojas Quiseno en YouTube para ver estos espacios. Y después de esta píldora de optimismo y comerciales estaremos desarrollando un tema más para todos ustedes. Hacemos este programa con este lindo fondo del mural del maestro John Jaime Morales, una persona que ha hecho un gran aporte a este parque médico con esta obra de arte. Y agradecerles a todos ustedes por los correos, las llamadas, todas las inquietudes que nos dejan. Y gracias a esto nosotros contactamos los diferentes especialistas para poder desarrollar estos temas. Agradecerle a todas las personas que nos brindan ese apoyo importante en otras ciudades, a Droguerías Alonso y a Tiendas Naturistas Artemisa en Cali, a Nueces y Semillas en Bucaramanga, a las Tiendas Naturistas Estar Bien en Medellín, que queda en la Plaza Botero en Medellín, y en tantos rincones de Colombia. Hay una lista de todos los puntos donde ustedes pueden tener información y conseguir la línea de medicamentos buscando www.doctorrojas.net. doctorrojas.net, allí encontrarán informes de todos los sitios en el país donde pueden conseguir la línea de medicamentos. Hoy quiero desarrollar un tema que tiene que ver con la mujer, en la parte de la ginecología y tantos procesos patológicos que a diario estamos viendo, y son preguntas que ustedes cada día nos dejan. Para nosotros ha sido una experiencia profesional muy grande el haber podido organizar un paquete ginecológico que ustedes lo han entendido muy bien, y muchas personas han acudido a la consulta preventiva, donde hacemos citología, colposcopia, ecografía transvaginal y cita con el ginecólogo. Y además de ser un paquete muy económico, hemos detectado casos clínicos muy importantes que estaremos mencionando más adelante. Quiero darle la bienvenida al doctor Alejandro Mejía, que es el ginecólogo que nos da el apoyo en esta parte médica. Muchas gracias por estar con nosotros, médico. Muchas gracias, doctor Rojas. A la teleaudiencia un gran saludo. Voy a iniciar porque el tema es muy largo y nos han dejado muchas preguntas de diferentes casos clínicos, pero voy a hacer referencia a este caso porque es muy triste ver cómo en muchas EPS le están diciendo a las personas mayores que ya por su edad no necesitan una evaluación ginecológica, que ya no necesitan ir donde el ginecólogo, que ya no necesitan una citología, que ya no necesitan una colposcopia, y definitivamente nos damos cuenta que la edad no es una limitante para el proceso de la enfermedad. Cada vez estamos viendo personas más jóvenes con procesos patológicos de todo tipo: diabetes, síndromes metabólicos, lupus, artritis. Bueno, la lista es interminable. Pero voy a hacer mención a este caso clínico, una paciente de 17 años que consultó porque tenía una citología anormal. El padre llega alterado a la consulta porque, según ellos, habían recibido una atención inadecuada por su ginecólogo en la EPS, y cuentan ellos, la paciente se sintió juzgada por el médico por ser menor de edad y presentar una lesión del virus del papiloma humano, de 17 años ella. Además de que el virus lo tendría para toda la vida y que eso no se le iba a curar. Tanto la madre como el padre llegaron muy angustiados. Les dijeron que estas lesiones sí tenían solución y que el nivel de curación es muy alto, incluso muchas veces espontáneo. La paciente pasó a la sala de procedimiento y a ella se le realiza su examen ginecológico, y luego de iniciar con el espéculo la evaluación se encuentra un cuello uterino enrojecido,
se le aplica el ácido acético y se le empieza a desarrollar o a aparecer una imagen blanca nacarada en el cuello del útero que se llama cervix. Se observaron 2 vasos atípicos, se coloca anestesia local con mínimas molestias y se toma una biopsia en esa lesión de 3 milímetros. Todo este procedimiento era para hacer una evaluación completa y hacerle la colposcopia. Se le empieza a desarrollar unas lesiones allí donde se realiza el sitio de la biopsia. La paciente va para su casa, se le explica a la familia que tiene una lesión de cuidado, pero que el tratamiento en unos 6 meses uno podría ir viendo los resultados. Se le hace todo el procedimiento y se le va a repetir la colposcopia para los 6 meses y luego cada año. A los 5 días llega el resultado de patología. El doctor José Luis Cardona, que es el patólogo que nos hace el apoyo, además queda asombrado pues por la edad de la persona, y se le encuentra una lesión intraepitelial de alto grado. Ya vamos a explicar qué significa intraepitelial, con compromiso glandular, por lo que se hace necesario programar una extirpación de toda esta área de transformación. Esto se llama LED, a una profundidad variable que puede ser entre 5 y 8 milímetros. Esto es lo que básicamente se realiza en la paciente y se encuentra en ella, vuelvo y repito, una paciente de 17 años. Esto genera muchas preguntas y una de ellas es: ¿por qué una persona tan joven empieza a desarrollar una lesión, digamos, agresiva y tan, digamos, que compromete tanto el proceso celular en la paciente? Doctor Alejandro. Sí, doctor Rojas, en realidad este caso nos llamó mucho la atención y justo llegó en la misma semana que habíamos analizado otro caso de una niña de 19 años, o sea que prácticamente en la misma semana tuvimos 2 casos, uno de 19 años y este que era más impactante todavía, de 17 años, pacientes con lesiones ya muy cercanas o prácticamente rayando en un cáncer in situ, que gracias a Dios todavía es de fácil tratamiento. El tratamiento es local, con anestesia local, y todavía no van a necesitar grandes cirugías, ni radioterapia, ni quimioterapia, nada de esto, solamente son pequeños procedimientos como la conización o el LEDs. Lo que llama la atención es que sean tan jóvenes y el virus en tan poco tiempo. El promedio, para hablar del virus del papiloma, tenemos que hablar del inicio de las relaciones sexuales. El promedio actual, según estudios de Colombia, estudios de Profamilia estadísticas, habla de 14 y 15 años es el promedio de inicio, o sea que es posible que el virus hubiera vivido entre 2 y 3 años dentro de esta niña, y en 2 o 3 años le causó lo que a una mujer normalmente le puede causar en 12 o 15 años, porque el promedio de aparición es a los 35 de estas lesiones tan graves y tan avanzadas. Pero vemos cómo la inmunología de la paciente latinoamericana, porque es muy diferente a las pacientes europeas y de Estados Unidos, son totalmente diferentes, la inmunología y las cepas del virus tan agresivo que nos pueden causar en 2 o 3 años una lesión que en otra paciente le puede causar apenas en 12 o 15 años. ¿Y qué tan frecuentes se están viendo estas lesiones en personas menores de 20, 19 años? Es muy alta. La afectación al cuello uterino en la mujer que recién inicia su vida sexual es muy alta. Estamos hablando que las podemos encontrar en el 40-50% de ellas, pero gracias a Dios las lesiones son en bajo grado, y estas, cuando son muy jóvenes, son por debajo de 22, 23 años, no hay que hacerles biopsias, se les hace como un seguimiento. Bueno, hacemos unas microbiopsias, pero no hay necesidad de hacer tratamientos tan agresivos como el LEDs o la conización. Solamente cuando son de alto grado sí hay que hacer. En bajo grados le hacemos una buena observación. ¿Y está relacionado con que la mujer tenga varios compañeros sexuales, o pudo haber sido con el mismo compañero sexual y desarrollar esta lesión tan agresiva y tan avanzada? A veces no es necesario que la mujer tenga varios compañeros sexuales o los haya tenido, sino que su pareja las haya tenido. O sea, ahí se suman los de los unos, los de su compañero y los propios novios o compañeros sexuales que ha tenido la mujer. Es como una sumatoria.
y a su vez hacia atrás. Entonces puede que el señor que es el novio de la paciente solamente haya tenido 2 o 3 parejas, pero tiempo atrás, o sea, una de esas parejas hubiera sido haber tenido una actividad promiscua, y ahí el hombre puede portar un virus de alta agresividad. La pregunta que se hacen muchas mujeres y parejas con el virus del papiloma humano es si este proceso patológico lesiona es para el resto de la vida. Esa es una información que yo pienso que es una mala información que a veces se da por parte del médico, ¿sí? Y se dice que esto es una enfermedad para toda la vida. El cuidado sí es para toda la vida, y en realidad todas las mujeres tienen que estar prácticamente matriculadas a su proceso de citología anualmente, ¿sí? Con mayor razón la paciente que ha tenido una lesión, pero lo que nosotros vemos es que la lesión, hoy vemos una placa y le hacemos el tratamiento y a los 6 meses el cuello está perfecto, está rosado. ¿Qué nos indica eso? Que la mujer está produciendo anticuerpos contra el virus. Lo que tiene es que esa producción de anticuerpos a veces se agota, a veces como que se cansa el cuerpo, se le olvida que tiene que producir más anticuerpos, y a los 2, 3 o 4 años puede reaparecer la lesión, pero reaparece muy pequeñita y es de muy fácil control. O sea que no es una enfermedad para toda la vida, pero el seguimiento y el cuidado sí lo es. Tenemos el problema, digamos, de la falta de un diagnóstico oportuno. Entonces decimos que porque es muy joven, entonces no hay necesidad de hacerle colposcopia. Y se escucha decir que porque es muy adulto, tampoco se le hace la colposcopia. La pregunta es, ¿se le debe iniciar un estudio completo a las personas jóvenes con esta historia clínica que estamos viendo en una paciente de 17 años de citología con colposcopia? Y adicionalmente, ¿en qué consiste la vaporización y cuándo se debe llevar a cabo? Doctor, lastimosamente la mayoría de los cánones que se están manejando y los protocolos que se están manejando a nivel de Colombia son copiados, fielmente copiados de Estados Unidos, donde esta patología no es agresiva. Entonces en Estados Unidos se inician las citologías a los 22 años. Si estas 2 niñas que estamos comentando hubiéramos iniciado la citología a los 22 años, pues créame que a los 25 años hubieran estado sin útero, hubieran estado en procesos de quimioterapia, radioterapia. Entonces las mismas pacientes nos van dando la razón de por qué debemos iniciar el proceso citológico muy temprano. Al iniciar la vida sexual, al año siguiente hay que hacer la citología. ¿Y cuándo dejamos de hacerla? Nunca. Porque es que si el virus en algún momento ingresó, se nos puede manifestar a los 35 años, pero se nos puede manifestar a los 65 años, como segunda oleada que estamos viendo, una segunda oleada del virus a los 65 años. Algunas mujeres se separan entre los 35 y 40 años, cambian de su pareja sexual y ese virus las viene a afectar. Si hacen contacto con el virus nuevamente, las puede afectar a los 60 o 65 años. O sea que nunca podemos bajar la guardia, doctor Rojas. Una de las situaciones que hemos visto, no sé si oportuna o no, son los grandes programas de vacunación que se están haciendo. Entonces ya están yendo a los centros educativos para invitar a todas estas niñas y menores de edad para que se hagan la vacuna del virus del papiloma humano. Pero ya vemos que el inicio de esta actividad sexual se da en personas más jóvenes. Si una persona ya ha tenido relaciones y de pronto se le ha detectado el virus del papiloma humano, ¿es prudente que se lleve a cabo el proceso de vacunación o ya no sirve? Sí, doctor Rojas, es muy importante llamar la atención para que las personas se hagan su proceso de vacunación, pero más que todo en las niñas entre los 9, 10 años, como está haciendo el programa nacional de vacunación que las inicia en cuarto de primaria, que más o menos las niñas pueden tener 9 años, es el punto clave. Ya las niñas mayores, adolescentes de 15, 16, 17 años, que ya han iniciado vida sexual, en realidad no vamos a obtener los objetivos primarios de la vacunación. De pronto, si tenemos una ganancia, va a ser más bien baja. No es el punto blanco de vacunación. El punto blanco de vacunación, o sea, las pacientes objetivo de vacunación son las que tienen 9 o 10 y 10 años. Y para los médicos y para todo para que todos entendamos, lo que estamos haciendo de vacunación ahora, eso lo vamos a ver en el año 2025 y 2030.
Las pacientes ahora se tienen que hacer su citología y su colposcopia. Esa prevención de la vacunación apenas la vamos a comenzar a ver cuando ya nos estemos, doctor, estemos ya saliendo nosotros de circulación, más o menos en el 2030 vamos a ver esa verdadera prevención. Bueno, vamos a continuar con otro caso clínico. Yo trato de buscar casos y el doctor Alejandro, que se relacionen con las preguntas que ustedes permanentemente nos dejan. Y este es el caso de una paciente de 42 años con 2 hijos y tiene cirugía, Pomeroy, ligadura para no tener más hijos, y asiste a los controles de citología y de colposcopia, y ella refiere que presenta sangrados menstruales prolongados, con atrasos ocasionales de hasta 2 meses, y luego de atraso a la menstruación es más fuerte, a veces asociado con los cólicos menstruales. Ella pasa a la consulta ginecológica y se realiza una toma de la citología, se le hace la videocolposcopia, se aplica el ácido acético y no se observan placas blanquecinas en el cuello uterino sugestivas de infección del virus del papiloma humano, ni tiene lesiones precancerosas. En la ecografía transvaginal, que es otro, pues es el complemento de todo ese paquete ginecológico, se observa el útero ligeramente aumentado de tamaño, el endometrio, que es la parte interna del útero, mide 13 milímetros, ligeramente irregular, y se observan 2 leiomiomas de 12 milímetros, lejos del endometrio. No se confundan, que ya vamos a explicar estos nombres, pero es bueno que ustedes vayan familiarizando con estos términos. Los ovarios son de tamaño y apariencia normal. El plan de manejo incluye tratamiento hormonal con progestágenos inyectables y control en 4 meses. Expliquemos toda esta terminología médica para que podamos entender este tipo de proceso patológico que también cada día lo vemos con mayor frecuencia. Sí, doctor, vemos como las pacientes de esta edad, entre los 40 y 50 años, pues tienen una sintomatología que tiende a ser muy similar, que es los trastornos menstruales. Entonces comienzan a tener atrasos, a veces se intercalan esos atrasos con menstruaciones muy frecuentes y a veces se vuelven abundantes y luego les genera cólicos. Vemos pues que en la ecografía solamente tenía 2 pequeños miomas, son pequeños tumores benignos que no tienen ninguna relación con el cáncer, porque muchas mujeres piensan que porque tienen miomas entonces tienen mayor riesgo de cáncer, eso queda descartado. Y vemos un endometrio un poquito engrosado. Estas pacientes, ¿por qué presentan esos sangrados? Porque por lo general tienen fallas en la ovulación, la falla de la ovulación nos aumenta, nos trastorna las hormonas, el estrógeno y la progesterona, se aumenta mucho el estrógeno, baja mucho la progesterona y comienzan a tener estos sangrados. ¿Qué es el endometrio? El endometrio, los pacientes ven el útero que es la matriz, internamente tiene una membrana, esa membrana se descama cada mes y esa descamación genera el sangrado de la menstruación. Entonces el endometrio es la membrana de donde viene la menstruación. ¿Y qué es? Se observan 2 leiomiomas. ¿Qué es un leiomioma? El leiomioma son los miomas, son pequeños tumores benignos que aparecen en el útero y en este caso en la paciente fueron un hallazgo, pero lo más probable es que no tenga mayor relación con el sangrado. El sangrado de esta paciente lo más probable es que dependa de los trastornos de la ovulación que ocurren con frecuencia, digamos en forma natural, en el estado ya de perimenopausia, porque esta paciente está no está en menopausia, que es muy diferente, está en perimenopausia, y no porque se ocurra en forma natural quiera decir que sea bueno para el organismo, no es para nada bueno. Y los miomas que confunden tanto a las pacientes, ellas pueden pensar que por el hecho de ser una masa lo relacionan con un cáncer. ¿Es esto un tumor benigno? Exacto, son tumores benignos. Entonces el tumor, ¿cuál es el problema del tumor? Como ocurre en cualquier parte del cuerpo, el problema del tumor benigno es que va creciendo y su crecimiento es el que nos puede afectar. Entonces si crece hacia la vejiga, la paciente va a tener orinadera y molestias para orinar. Si crece hacia el endometrio, recordemos que el endometrio es la membrana de donde viene la menstruación, entonces las va a poner a sangrar de más. Y ya por compresión también van generando problemas de dolor pélvico. Uno pensaría con el tema de los miomas, ¿qué fue primero, no? Si es que hay un trastorno hormonal
o si el trastorno hormonal puede empeorar los miomas. ¿Cómo es esa relación desde el punto de vista ginecológico? Lo que se ha pensado es que hay una tendencia a formar el mioma. Entonces, a veces vemos en la familia que la mamá tiene antecedente, que le sacaron el útero, o sea, que tiene antecedente de histerectomía porque tenía miomas. Y entonces la hermana mayor también tiene miomas y la hermana menor también lo tiene. Entonces, a veces hay como un patrón familiar. Lo que tiene es que el mioma sí se alimenta de estrógeno. Si hay estrógeno, el mioma va a crecer. Esto como lo vemos cuando la mujer entra en menopausia, que el estrógeno baja muchísimo, los miomas comienzan a reducir de tamaño y se vuelven como unas pasas prácticamente. Es decir, que es importante que ustedes entiendan que con el proceso de la menopausia los miomas van desapareciendo. Es como si los periodos menstruales fueran el alimento de los miomas. Y al ya no haber periodos menstruales, al caer las hormonas, el mioma ya no tiene ese alimento y se va disminuyendo de tamaño. Exacto, de hecho muchos de los tratamientos es someter a la paciente a una pseudomenopausia, por eso esos tratamientos son muy fuertes. Hay algunas inyecciones que se colocan debajo, acá alrededor del ombligo, tienen un efecto de 3 meses, la paciente le quita el dolor, se le quita el sangrado, pero hace todos los síntomas de una menopáusica. Yo si fuera una mujer, en ningún momento me haría un tratamiento de esos. Y una pregunta que uno la escucha con mucha frecuencia es la parte de las hormonas y la obesidad. ¿Tiene que ver todo el proceso de la obesidad con hormonas y con sangrados y procesos de miomas? Absolutamente, doctor Rojas. En todos estos procesos de revisión de metabolismo, o sea, cualquier médico que maneje pacientes tiene que saber de metabolismo, tiene que saber del estado hormonal de los pacientes. Los niveles de azúcar, los niveles de grasa de cada persona están totalmente relacionados con el proceso ovulatorio. Si una mujer la sometemos a una disminución de la ingesta y baja de 45 kilos, nos deja de menstruar. Y si la mujer comienza a ganar mucho peso, pasa 5, 10, 15 kilos, es variable en cada paciente, también nos puede dejar de menstruar. Son estados totalmente diferentes. Es más peligroso cuando aumenta de peso, hace procesos anovulatorios, o sea, no ovula, o habrá meses que ovula y otros que no, y en esos que no ovula se le aumenta el estrógeno y ahí viene todo el daño y todo el impacto metabólico de esta paciente. Así como ustedes vieron hace pocos días un programa de ginecología en compañía del doctor José Luis Cardona, patólogo, hoy vamos a continuar este programa en compañía de nuestro bacteriólogo. ¿Por qué? Porque es muy importante resolver inquietudes que ustedes nos han dejado referente a los flujos vaginales. Después de este corte comerciales estaremos con el doctor Eduardo, quien hace ese apoyo de laboratorio clínico, y hablar un poco de estos temas que cada día son motivo de consulta o no, de enfermedad más frecuente, pero muchas veces de poca consulta, porque muchos pacientes terminan buscando tratamiento con el farmacéutico, con la amiga, con la vecina, con cantidad de personas, y caemos en el problema de la automedicación, especialmente en un proceso patológico tan frecuente como son los flujos vaginales. Ya regresamos después de este corte comercial. Esto no es colágeno, es procolágeno. Es una sustancia que su cuerpo necesita todas las noches a la hora de dormir para poder regenerar y rejuvenecer. Vital Procolágeno, excelente para rejuvenecer la piel, las articulaciones, los tendones, los ligamentos y mejorar la circulación. El producto actúa mientras usted duerme. Vital Procolágeno, consígalo en los teléfonos que aparecen en pantalla o en los puntos de venta de Manimés en Pereira y en Manizales. Bildren, gran drenador, desintoxicante y depurador, un producto que protege el hígado, que descongestiona la vesícula biliar, un gran complemento al Alcagraz, un producto para colesterol y triglicéridos y para problemas hepáticos, un elixir que ustedes consiguen en tiendas naturistas. Bildren, 10 años en el mercado. Medicamentos, doctor Rojas, cada vez más cerca de ustedes. Centro Médico y Naturista, Luz y Vida, el tradicional en Armenia, frente a la Lotería del Quindío, y en el Centro Comercial Calima. Ahora también estamos en Bogotá. Sí, en Bogotá encuentre con nosotros todos los medicamentos Dr. Rojas y mucho más en nuestras sedes. Chapinero, calle 80 con Cali, El Lago, Normandía, punto de venta e IPS.
Encuentre todos los médicos especialistas en terapias alternativas que ayudan a transformar tu salud. Citas y servicio a domicilio hasta la puerta de su casa en el teléfono 795-3200 o en el celular 312-751-7722. Llámenos para tener el gusto de atenderlos. Master Fibra, una clara muestra de cómo hacer de la cocina una farmacia. Alimento de proteína de soya con linaza, avena, jengibre, extracto de malta y pitaya. El estreñimiento está opacando a la humanidad. El estreñimiento es una de las enfermedades más graves que pueda tener el cuerpo humano. Master Fibra les ayuda en la formación de pre y probióticos. Además, es una gran ayuda para el manejo del estreñimiento. Ahora en tiendas naturistas. Recuerden que todos estos programas quedan grabados en YouTube. Ustedes pueden buscar Jorge Enrique Rojas Quiseno y pueden repetirlos para que tengan una información muy clara, inclusive ojalá lo tomen como un apoyo académico y puedan ampliar todas estas interrogantes en diferentes medios, pero la finalidad nuestra es hacer prevención y educación, y gracias a todo este equipo interdisciplinario de profesionales de la salud poder hacer un proceso educativo, un proceso de estudio, de diagnóstico, de apoyo clínico y obviamente de tratamiento adecuado en tantos procesos patológicos. Una de las cosas que a nosotros nos llama la atención con los flujos vaginales es que nos llegan pacientes que se han aplicado muchos óvulos, han tomado muchas cosas y en la gran mayoría de los pacientes lo han hecho sin un diagnóstico. Y ustedes han visto cómo yo insisto en el caso de los parásitos, cuando la gente dice, no, me voy a purgar. Entonces van y compran un purgante. Pero la pregunta es, ¿y para cuál parásito? No por qué, sino para qué. Es que hay tantos parásitos y la única manera de uno saber qué purgante es cuando tengo un coprológico. ¿No creen ustedes que pasa lo mismo con el flujo? Los flujos tienen muchísimas características. Y para eso, pues se necesita un ojo clínico, un buen diagnóstico y un adecuado tratamiento. En estos casos hay una especialidad, un apoyo clínico y diagnóstico que es el laboratorio. Los bacteriólogos toman unas muestras o sus ginecólogos le envían estas muestras en unas placas para que sean estudiados y tener un diagnóstico. Lo que tiene es esto. Y en estos casos hay pacientes que se vuelve repetitivo el flujo. Trataron la pareja, quedó maltratada, se automedicó inadecuadamente. Es mucho lo que hay que hablar de este tema. Por eso, con el doctor Eduardo López, que es nuestro bacteriólogo, pues tenemos ese apoyo y de la mano del ginecólogo. Vamos a hablar un poco, doctor Alejandro, de los flujos y del papel importante que juega la bacteriología en el diagnóstico. Sí, doctor, en este tema muy interesante que lo hubiéramos traído, porque es muy raro la paciente que en algún momento venga a la consulta y dentro de su sintomatología la paciente puede venir por dolor pélvico, puede venir por trastornos menstruales, pero casi siempre tiene un adicional, ese adicional es el flujo. Algunos flujos pues son fisiológicos, son lo que llamamos mucorrea, o sea, producción de moco, pero en la gran mayoría hay algún proceso patológico y estos procesos patológicos se vuelven crónicos y la paciente comienza a tener otra serie de molestias muy difíciles de manejar cuando se vuelven crónicos, y son las vaginitis crónicas de difícil manejo, se recorren todos los ginecólogos y ninguno le pega al diagnóstico y especialmente al tratamiento de la mejoría. Pero en esto hay dos historias, a mí me ha tocado vivir dos historias, una en el tiempo que a todas las pacientes se les pedía frotis vaginal, se le hacía el estudio microscópico de la microflora vaginal y después pasamos a la ola de que a ninguna se le pide. Entonces ya todos los diagnósticos son clínicos y ya no se están mandando estas muestras al laboratorio. Yo pienso que ni lo uno es bueno, ni mandárselo a todas es bueno, y pasar al otro estado de que a ninguna se le manda tampoco es lo recomendable. Yo pienso que debemos de ser muy inteligentes en la toma de estas muestras. Doctor Eduardo, ¿qué es un frotis vaginal? Un frotis vaginal consta de dos aspectos, el fresco y la coloración de Gram. En el fresco vamos a ver las células epiteliales, los leucocitos, los piocitos, las bacterias, el pH, las células guía, etc.
Y en el Gram, una coloración de Gram, vamos a ver ya, según el color de los cocos o bacilos, que son las bacterias, las vamos a dividir en en bacterias gram positivas y en bacterias gram negativas. Eso nos da una idea de qué género bacterial está atacando a esta paciente. El frotis vaginal, doctor Alejandro, lo toma cualquiera de los dos, el bacteriólogo, el ginecólogo. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué es el frotis? Sí, cualquiera de los dos puede tomar el frotis vaginal. Lo que tiene es que desde el punto de vista funcional, pues es más fácil que la paciente llegue a la consulta de ginecología y en ese proceso de la consulta se le tomen las dos muestras. En el momento que se está tomando la citología, pues con un aplicador, sí, parecido a un copito, un poquito más largo que un copito, se toma una muestra del fondo de saco y otra muestra del canal cervical, por el sitio, el canal por donde sale la menstruación. De esos dos sitios se mandan las muestras. El del fondo de saco se hacen en una placa de vidrio. En una plaquita de vidrio. Y en otro en un tubito con solución salina. Esas dos muestras van para el laboratorio. Las que se toman del fondo de saco, o sea, del fondo de la vagina, casi siempre ahí, lo que dice el doctor en fresco, es muy importante a veces para detectar la tricomona o la misma garnerela. Y la que se toma del canal cervical es muy importante para encontrar las células inflamatorias. Eso no, si salen muchas células, mayor de 15, doctor, ustedes lo clasifican de 15 a 20 por campo, que lo clasifican como 3 cruces, eso nos habla de un proceso inflamatorio en el canal o más arriba. Lo otro que se ha bajado muchísimo el diagnóstico es en la infección de la Neisseria gonorrhoeae, que a veces la encontramos en el canal cervical. Y para esto sería muy importante la toma de la muestra del canal cervical. Muchas de los interrogantes con los pacientes es si la muestra tiene que ser inmediata, si la muestra puede esperar, porque hay una confusión, digamos, con los coprológicos. Aquí escuchamos pacientes que dicen, no, es que me dijeron que no, con coprológicos yo tenía que esperar, que tenía que ser inmediato, que no podía tenerlo de un día para otro para llevarlo al laboratorio. ¿Cómo es el procedimiento, el mantenimiento, conservar, recoger la muestra? De pronto muchos pacientes pueden tener abundante flujo y traer en algún recipiente ese flujo para ser estudiado. Pues la verdad es que la muestra se debe tomar o el médico ginecólogo o en el laboratorio clínico. Directamente, si no traer la muestra de la casa, ¿sí? Porque tiene que ser endocervical, etcétera. La muestra, como dice el doctor Mejía, para que se coloca en el tubo para hacer el fresco, ahí vamos a buscar, como él dice, la tricomona. Esta tricomona, la característica es que tiene un movimiento. Uno la ve al microscopio y ella gira así como en X. Y esa es la característica de la tricomona, el movimiento. Entonces, para que este movimiento no se pierda, este tubito tenemos que meterlo en el baño serológico a 37 grados centígrados, o sea, una temperatura calientica, para que él siga vivo y no se muera, porque si él se muere, entonces no va a caminar y no lo vamos a detectar al microscopio. Entonces, los flujos se pueden tomar, se pueden dejar ahí en el baño serológico, y la placa para la coloración de Gram, esa sí no tiene ningún problema porque se fija. ¿Qué es fijar la placa? Es colocarle un mechero por debajo de la plaquita para que la muestra se pegue a la lámina, las bacterias se mueran ahí, después le hacemos una coloración de Gram y ya la miramos al microscopio. O sea, esta plaquita sí se puede demorar bastante tiempo para leerla. Yo quería ampliar un poquito sobre la tricomoniasis, cómo se manifiesta en la mujer Y si es una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué es la tricomona? Hablemos un poco de ese proceso patológico. Pues la tricomona ya no es una bacteria, entonces vemos cómo el frotis nos va a servir tanto para bacterias como para protozoos. La tricomona es un protozoo, prácticamente casi un primo de la amiba, por decirlo. Es un parásito prácticamente. Se considera que es de transmisión sexual, la única forma es de transmisión sexual. Produce un flujo espumoso. Cuando la mujer lo ve, no lo ve espumoso. Cuando el médico coloca el espéculo es cuando ve como la espuma que forma, las microburbujas, porque producen sustancias anaeróbicas, gases, unos gases. Por eso es que la mujer, entre más se baña, más siente un olor, ¿sí? Y si tiene relaciones, la reacción con el semen produce una sustancia química que es la cadaverina, que es la misma proteína que exhala un muerto.
entonces el flujo es de muy mal olor. Se considera una infección de transmisión sexual. Paciente que tenga tricomona, hay que hacerle su VIH, doctor, ¿sí? Entonces produce una colpitis, produce como lo llaman picadura de pulga en el cuello uterino, llaman picadura, porque así se ve como picadura de pulga. Y obviamente la paciente tiene que pasar y hay que hacer tratamiento en pareja. En pareja, eso es muy importante que nos quede claro, porque es que las mujeres pueden ser muy juiciosas. Sí, tengo flujo, y corren y se hacen el tratamiento como sea, porque muchas buscan como sea el tratamiento, pero la pareja, ¿qué? Entonces es un tratamiento inadecuado, y además que es un proceso patológico muy frecuente, la tricomona, pero tenemos otro proceso patológico del cual ustedes están muy familiarizadas, y la gente dice los hongos. ¿Cómo es ese proceso de la toma de muestra, del manejo? ¿Qué características tiene? ¿Qué se está encontrando con respecto a los hongos, doctor Eduardo? Los hongos, hay un caso muy especial, es que los hombres somos asintomáticos, o sea, no sentimos nada, no nos damos cuenta que tenemos hongos. Pero en las mujeres, ellas sí no son asintomáticas, ellas se infectan con la Candida albicans, o sea, hongos, y ellos les da una piquiña impresionante. Entonces ahí es cuando nos damos cuenta en la pareja que el hombre tiene el hongo. Como dice el doctor Rojas, el tratamiento es supremamente importante que sea en la pareja. Y si el esposo tiene otra pareja, tiene que hacérselo a la otra pareja. Si no, este círculo vicioso no va a terminar. Y tratamiento pues tratamiento, y de ahí no van a salir. ¿Y qué características tiene el examen? En el examen en fresco, que también se ve ahí en el fresco, vemos es una levadura, una cándida que es como un 8, ¿sí? Y ese 8 es como en un 8, otro 8, son todos pegaditos, lo vemos en el fresco. Cuando los hongos están ya como muy aumentados, vamos también a mirar unas hifas, y hay unas hifas que son segmentadas. Entonces la hifa es un palito, luego sí, otro palito, son como pegaditas, entonces se llaman hifas segmentadas. Eso nos indica que el hongo está más fuerte, digámoslo así, en el tracto vaginal. Doctor Alejandro. El hongo definitivamente es pan de cada día, por así decirlo. Y si vemos todos los cuidados que la mujer tiene y la forma, o sea, todas las técnicas para manejar el área ginecológica, el área de la vulva y la vagina, pues casi siempre estamos atentando y produciendo más hongos. El hongo en bajas cantidades, en bajas dosis, es normal en la vagina, en el ano, en el área bucal, o sea, todos tenemos hongos, pero las defensas los mantienen muy controlados y no nos cogen ventaja y no nos producen síntomas. Pero en el momento que existe el rasurado, que existe tanto el exceso de utilización de jabón íntimo, el exceso de las relaciones sexuales, la mala utilización de los óvulos, que usted decía, doctor, la gente utiliza los imidazoles, no voy a decir que el nombre, sino pero en general los imidazoles, y creyendo que les va a servir. Cuando una mujer utiliza un óvulo de alguno de los imidazoles, lo que hace es aumentar la posibilidad, mata las bacterias, entonces le deja el camino libre a los hongos. Entonces, esa autoformulación, esa formulación que hacen las farmacias es totalmente lesivo. Cada vez tenemos las cándidas, de que hablaba el doctor, más resistentes. Ya uno les manda algunos imidazoles y no mejoran. Entonces, llamamos mucho la atención que la mujer no se esté colocando óvulos, porque ya después no hay terapia que le sirva. ¿Y también se considera una enfermedad de transmisión sexual? No, doctora, el hongo es un habitante normal, la cándida es un habitante normal en nuestro cuerpo, en el área genital y esto, pero a dosis muy bajas. Lo que tiene es que la interacción sexual puede aumentar la multiplicación de estos hongos, pero no se considera hasta los estándares de ahora una infección de transmisión sexual. Vuelvo y digo, pero si el hombre, por ejemplo, tiene una balanitis, porque el hombre en raras ocasiones es sintomático, pero cuando le da una balanitis, o sea, ya se le ha multiplicado mucho, es una inflamación alrededor del glande, se llama balanitis, se enrojece, comienza a picarle o arderle, y tiene la relación con su pareja, pues obviamente aumentan las posibilidades de que se aumente la multiplicación del hongo en la mujer. Doctor Eduardo,
En el tema de las muestras, ¿se pueden encontrar los dos? ¿Uno cambiaría el diagnóstico del otro o fácilmente se diagnostican los dos? Perdón, doctor, ¿los dos cuáles? El ¿Los hongo hongos? y la tricomona. Sí, claro, pueden aparecer los dos. En el caso de los hongos quería resaltar que cuando se bajan las defensas, entonces es un campo para estos hongos para que proliferen. Por ejemplo, la actividad sexual demasiada, los dispositivos intrauterinos, los tratamientos con antibióticos de amplio espectro por muchos días, digamos por tiempo prolongado, los pacientes que les hacen quimioterapia, las personas con SIDA. Entonces, cuando las defensas están bajas, ese es un paso para que los hongos aparezcan. Sí, y se pueden encontrar las tricomonas y los hongos en una misma muestra. Sí, lo que dice el doctor Eduardo es absolutamente cierto. Hay una asociación entre las infecciones genitales y también las hay entre las infecciones, ¿sí?, de transmisión sexual, lo que hablábamos ahora. Si hay una tricomona, hay que hacer un examen de VIH. Si hay una tricomona, tenemos que pensar en el diagnóstico de clamidia, que es un diagnóstico a veces muy difícil y solamente lo puede uno sospechar por una ligera inflamación en el cuello y porque de pronto el doctor nos remita en el frotis vaginal que hay un aumento en la celularidad a nivel de la muestra tomada del canal cervical. En ese momento comenzaríamos a sospechar una clamidia y hay que mandar tratamiento, así nunca veamos la clamidia. ¿Qué es la clamidia? La clamidia es una bacteria que es muy pequeñita. Ella no se puede ver, ella hay que cultivarla en otros medios más costosos, más difícil, más demorados. Entonces, como dice el médico, ellos inmediatamente mandan el tratamiento. Las características de los flujos vaginales, pues uno tiene, digamos, que muy definido lo que puede ser el hongo y lo que puede ser la tricomona, pero ¿qué otros gérmenes, qué otras bacterias se pueden encontrar en esa placa cuando es remitido por el ginecólogo al laboratorio clínico? La verdad, hay muchas bacterias. Hay que tener en cuenta dos cosas: qué es una vaginosis y qué es una vaginitis. Una vaginosis es una infección bacteriana por muchas bacterias. Estas causan aumento del flujo, mal olor, prurito, es decir, piquiña, y estas vaginosis, la característica es que no hay inflamación. Entonces, una vaginosis no es tan agresiva como una vaginitis, donde la bacteria nos va a producir una inflamación y ya se va a volver a nivel pélvico, más problemas. La vaginosis generalmente es producida por la Gardnerella vaginal, ¿sí? Esta es una bacteria que produce un flujo muy fétido, es un flujo café, que a veces los pacientes lo confunden como con la menstruación, porque es café, rojizo, fétido. Y esta Gardnerella se presenta en ese flujo porque el pH de la vagina debe ser ácido, debe ser de 4.5 hacia abajo. Entonces, cuando aparece esta Gardnerella, ¿qué quiere decir? Que los lactobacilos de la vagina, sobre todo el bacilo Doderlein, que es un lactobacilo que protege la vagina, que mantiene el pH ácido hasta 4.5, él, por la falta de producción de ácido láctico, entonces él desaparece. Al desaparecer ya la vagina no va a tener la protección normal que debe tener y nos aparece este bacilo Gardnerella vaginal y nos produce esta infección. Sí, la vaginosis produce un flujo muy característico, es tal vez de los flujos que más vemos. Yo diría que es más frecuente que el de los hongos. Cuando lo analizamos con la videocámara, con la videocolposcopia, vemos las microburbujas, la producción de gas que están produciendo estas bacterias. Es un poco diferente en su imagen al flujo que aparece con la tricomona, pero la sintomatología es muy similar, porque el flujo es de muy mal olor, es lo que se quejan las pacientes. Lo que sí tiene es que el de la tricomona produce más escozor, más rasquiña.
Estas pacientes tienden a ser muy recurrentes. El paciente la trata uno hoy o la trata otro médico y a los 20 días o al mes están nuevamente con vaginosis. La ropa apretada, el tipo de protector que utiliza, todo esto está vinculado con la reaparición de la vaginosis, porque más que una infección es como un desorden, ¿sí? O sea, la Gardnerella es otro habitante que puede ser natural en la vagina, pero en cantidades muy bajas, pero en la medida que le damos todas estas posibilidades por el exceso de lavado, por el exceso de las relaciones sexuales, recordemos que el pH del semen es muy alcalino, todo esto nos va a promover la aparición de las vaginosis y de la Gardnerella. ¿Y el tratamiento se hace con los mismos medicamentos de la tricomona y la Gardnerella? La tricomona y la Gardnerella, los medicamentos son muy similares, la duración es a veces la diferencia y también los cuidados. Realmente la vaginosis muchas veces no requiere tratamiento en pareja, ya hay que entrar pues a analizar y a dilucidar. El tratamiento de la tricomona siempre debe ser en pareja. ¿Y puede tener una persona los hongos y la tricomona al mismo tiempo? Sí, las infecciones mixtas siempre hay que sospecharlas, siempre van a estar, eso sucede mucho. Hay algunos médicos que mandan tratamiento monoespecífico y la paciente no le mejora, le mejora a medias, y es porque hay otra infección asociada. Doctor Eduardo, ¿la toma de la muestra puede ser alterada cuando la mujer está sangrando, pintando, tiene el ciclo menstrual? Esta pregunta es muy importante, se nos había pasado, porque para realizar un frotis vaginal, primero la paciente el día anterior no debe tener relaciones sexuales. Tampoco debe hacerse lavados vaginales ni colocarse óvulos. Y con la menstruación pues es imposible tomar esa muestra porque nos sale contaminada y no nos deja ver realmente las bacterias que tenemos que buscar. Doctor, sí, doctor Alejandro. Quiero llamar la atención, y es que, pues obviamente lo que acaba de decir el doctor es absolutamente cierto, pero los trastornos menstruales, la vagina está programada fisiológicamente para recibir sangre 3 o 4 días al mes, pero si la paciente hace pequeños manchados intermenstruales, como lo que sucede con algunos anticonceptivos que son muy buenos, pero nos ocasiona desarrollar, esos pequeños manchados nos alimentan todas las bacterias y todos los hongos que queremos que no se multipliquen. Entonces se multiplica la Gardnerella, se multiplica el Mobiluncus, se nos multiplican los hongos y vienen los desórdenes y las pacientes reciben óvulos prolongadamente. Ya esos mismos óvulos después les ocasionan vaginitis, inflamaciones secundarias, porque la vagina no está hecha para recibir sustancias tan fuertes como las que traen los óvulos, porque son muy fuertes. Y entonces son los alimentadores, ese pequeño manchado que a veces la paciente ni lo nota es que sale como un flujo amarillo, pero son pequeñas gotas que caen, son las que nos alimentan y nos generan una disrupción de la flora vaginal. ¿Pueden estos flujos vaginales terminar empeorando o desencadenando infecciones urinarias? Bueno, las infecciones urinarias casi siempre están relacionadas con bacterias gram negativas, que no son como las que más entran en el campo de las vaginosis y vaginitis. Son diagnósticos diferenciales. Vemos que como la parte de la vida sexual sí está muy relacionada, los desencadenantes del uno y del otro sí están muy relacionados. O sea, una paciente en luna de miel le puede dar una cistitis de la luna de miel y también le puede dar su vaginosis y su hongo por el estado de luna de miel. El trauma de la relación sexual. El trauma, la frecuencia, el pH del semen. Los condones y el pH y los lubricantes que utilizan pueden empeorar los flujos vaginales. Sí, son sustancias extrañas, o sea, todo lubricante es una sustancia extraña, es un agente oleoso, la vagina en ningún momento de su fisiología produce ninguna sustancia oleosa, oleosa es que es aceitosa. Los lubricantes no, hay algunos lubricantes que se acercan un poquito a lo que es el flujo vaginal, pero de todas maneras nos alteran lo que hablábamos ahora, el lactobacilo, que es como el soldadito de la vagina, es la bacteria que nos cuida la vagina y que nos produce el ácido láctico y que nos mantiene ácida la vagina. Finalmente yo quiero darles una recomendación respecto
a la parte preventiva. El doctor Alejandro hacía énfasis ahora a ciertas condiciones que pueden empeorar los flujos. Personalmente a todas las pacientes yo le quito los protectores y en muchos casos es mejor que no utilicen la ropa seda dental, los interiores seda dental, porque la tirita que va entre las nalgas puede arrastrar partículas del recto hacia la vagina. Recuerden que es muy cerca y esto puede, y el mismo trauma puede empeorar, no hacer gimnasia con este tipo de ropas. Vemos que los protectores muchas veces lo que hacen es producir más flujo. Entonces, tener cuidado con esas partes externas de higiene, de cuidado, que son cosas muy sencillas, pero que en la práctica vemos que tienen mucha relación directa con estos procesos de flujos y demás. Yo sé que esto genera muchísimas inquietudes, no sé si el doctor Alejandro quiere terminar el programa con alguna recomendación. Quería de pronto ampliar la parte de los cuidados en el área genital. Veo durante los exámenes que a las pacientes les queda exceso de papel higiénico, esto actúa como sustancia extraña en esta parte. Los jabones íntimos, siempre les hago la analogía. Cuando se laven la cara, aplíquese jabón en los labios para que note la diferencia. Los labios son mucosa, la del área vaginal, los labios menores son mucosa. Ninguna mucosa tolera los jabones, entonces no hay que aplicarse jabones en el área de las mucosas. Cierto, mire que son consejos. Y finalmente, no se automediquen. ¿Cómo vamos a tratar una enfermedad sin saber qué es lo que tienen? Un frotis, un estudio de flujo es muy económico. Doctor Eduardo, ¿cuánto puede costar un examen de frotis? 20.000 pesos. Con 20.000 pesos ustedes ya van seguros, eso se lo hace en el laboratorio la persona. Si es que no puede o no puede llegar al ginecólogo, hombre, por lo menos hágase en un estudio. La automedicación está encubriendo lo que pueda tener realmente la persona. Ustedes nos pueden dejar todos nuestros interrogantes, nos pueden contactar en los correos de Telecafé para Conexión Vital y ver estos programas en la página en YouTube, lo pueden ver buscando Jorge Enrique Rojas Quiseno. Este programa tiene remisión a las 12 de la noche. Agradecerle al doctor Alejandro Mejía, ginecólogo, al doctor Eduardo López, bacteriólogo, y a todos ustedes agradecerles por esta sintonía. Una feliz noche, gracias por estar con nosotros.